palabra para este domingo es: la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. Y nuestra vida en el 2019 aumentará, no en problemas, sino en abundancia, en bendición. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4: en Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está la vida, y Jesús está en mí. Por lo tanto, la vida está en mí. Él quiere llevarnos, y la palabra de Dios lo dice por todos lados, Él quiere llevarnos a una abundancia de vida. Él no quiere que vivamos en una vida de limitaciones. No estoy hablando, como siempre lo digo, no estoy hablando de ser millonario, pero estoy hablando de tener bendición en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, Él es mi pastor, nada me faltará. En Filipenses capítulo 1, Él es mi pastor, Él suplirá, capítulo 4, Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Juan 10:10, Él vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. En tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Romanos 12:2, no piensen como piensa el mundo, renoven su mente para que comprueben la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, lo encontramos en la Biblia de todas las formas posibles, expresado. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Salmo 1, bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová tiene su delicia, en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado, etcétera, etcétera, y todo lo que haga prosperará. O sea, el Señor no quiere limitarnos en ninguna manera. La limitación no viene de Dios, viene del diablo o viene de nuestra propia mente. Dios quiere liberarnos. El Padre, su Padre, mi Padre, nos quiere liberar para que podamos vivir esa vida abundante, esa vida sin limitaciones, esa vida en crecimiento. Y para eso el Señor no solo vino a morar en mí, me dio su Espíritu Santo, que es mi ayudador. ¿Mi ayudador para qué? Mi ayudador para vivir en esa vida, en ese plan que Él tiene para mí. Para guiarme a toda verdad, y la verdad me hará libre. Y al hacerme libre, me da vida. Rompe toda limitación, toda atadura. Y eso es lo que Dios quiere. Mi pasado... Muchos de nosotros pensamos, sí, pero Dios quiere, pero mi pasado, su pasado ya pasó, hermano. Su pasado ya no cuenta. El Señor dice que no está en su pasado. Él ya enterró su pasado. La Biblia dice que Él enterró nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. El Señor dice: si alguno está en mí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y para qué es su misericordia? Para borrar mi pasado. ¿Ah? La misericordia borra mi pasado. La gracia me da mi futuro, mi presente y mi futuro. ¿Sí? Póngale atención a esto. La misericordia borra mi pasado. La gracia es mi presente y mi futuro. Amén. Así que su pasado ya pasó. Ya no tiene por qué determinar su futuro, ni usted tiene que estar pensando que no alcanza ese propósito y esa vida de Dios por su pasado. Eso ya pasó. Dios no vive en su pasado. Dios vive en su presente y en su futuro. Amén. Por eso Pablo decía: dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús?
ser hecho a su imagen. ¿Por qué? Porque al ser hecho a su imagen, tengo la plenitud de vida que Él tiene. Y Él quiere que yo tenga plenitud de vida. De hecho, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 23 dice que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Amén. ¿Me está entendiendo el punto? Él quiere que viva su vida plena. Y eso significa crecer a como Él es. Y para eso el Espíritu Santo está en mí. Si vemos en Efesios capítulo 4, versículo... Mire, este año le voy a recomendar que usted lea su Biblia todos los días, 3 capítulos diarios. Si usted lee 3 capítulos diarios, va a terminar la Biblia en un año. Y comience de Génesis a Apocalipsis. Pero aparte de lo que es la lectura de la palabra, le voy a sugerir. Casi quisiera ordenárselo, pero no puedo. Pero le quiero sugerir que en el primer trimestre del año estudie el Evangelio de Juan. Y en el primer cuatrimestre del año estudie el Evangelio de Juan. En el segundo cuatrimestre estudie el libro de Romanos. Y en el último cuatrimestre estudie el libro de Efesios. Esos 3 libros no son los únicos, pero son concentrada la vida, tienen concentrada la vida que Dios quiere para mí y para usted. ¿Sí? Romanos me aclara la gracia, Juan me habla de aquel que es la gracia, Romanos me la aclara y Efesios me indica lo que es la gracia, las consecuencias de la gracia. Amén. Y usted y yo vivimos bajo un pacto de gracia, bajo un pacto de bendición. Va a ser de bendición si usted logra hacer ese estudio de los 3 libros, uno cada 4 meses, aparte de su lectura devocional de la palabra. ¿Sí? El libro de Efesios nos da la visión de lo que usted y yo necesitamos hacer en nuestra vida cristiana. La palabra dice que en el versículo 11, Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí vienen las metas de Dios para eso, para su iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ese perfeccionar a los santos significa enseñarles, instruirles, que entiendan, que maduren, que crezcan. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. La obra del ministerio lo vamos a ir explicando en los próximos meses, pero la obra del ministerio es 1, evangelismo, y 2, transformación de mi entorno. Cuando yo cambio, cambia mi entorno. Entonces, ser transformado, primero evangelizar, reconciliar, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De la reconciliación de las personas, que es evangelismo, pero también Colosenses nos amplía eso en el capítulo 1, versículos 18 al 21, que Cristo en la cruz del Calvario hizo la paz de todas las cosas para Él llegarse a constituir en cabeza sobre todas las cosas. Amén. Y que todas las cosas fueran reconciliadas con Él. Entonces tenemos 2 funciones: la obra del ministerio, reconciliar a las personas con Dios, y además transformar nuestro entorno mediante nuestra transformación, aplicando los principios de la palabra de Dios. Entonces, este debería ser un año en el cual nosotros evangelicemos. ¿Y sabe por qué? No solo porque es un mandato del Señor, no solo porque es una obra de amor para con el Señor, sino porque la venida de Cristo está cercana. Y los que no conozcan al Señor Jesucristo, cuando Él venga, se los va a llevar candanga.
Yo me imagino que usted conoce gente que no conoce a Cristo, que ama, que la quiere bien y no quisiera que pasaran por ese sufrimiento, porque mire, la tribulación, puede ser que en la tribulación se salven, pero la tribulación no es cosa, no es juego de niños. Si lo que estamos viviendo ahorita es terrible, imagínense la tribulación. Nadie se la puede imaginar. La Biblia apenas nos da algunas imágenes, pero va a ser terrible. Entonces necesitamos evangelizar, mis hermanos. Lo segundo que dice Efesios 4:11 en adelante es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso significa que maduremos, que el cuerpo de Cristo sea afirmado. ¿Afirmado en qué? En la palabra. ¿A través de qué? Del discipulado. Que cada uno de nosotros seamos verdaderamente discípulos del Señor. Y la palabra de Dios dice que en esto conocerán que somos sus discípulos. O sea, la palabra de Dios nos llama a manifestar que somos discípulos de Cristo. Y el discípulo es aquel que vive la palabra, que no solo la conoce sino la hace. Conoceréis la verdad os hará libres y seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? Y además ser discípulo de Cristo implica algo: vivir en amor, amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Lo tercero que dice es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, una enseñanza sana. La sana enseñanza, la sana doctrina es todo aquello que nos enseña a vivir en el amor. Hay gente que dice que ya no estamos bajo la ley, y tiene razón, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero la Biblia también dice que estamos en el Nuevo Testamento, que estamos bajo una ley, y una ley que es superior, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no le harás mal a tu prójimo, porque el que ama a su prójimo no le hace daño. Entonces no es que estemos sin ley, estamos en una ley superior, en una ley aún más amplia, la ley de Cristo. Lo único es que esa ley ya no trae condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que estaban en la ley, si la incumplían, había condenación, pero para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque si alguno peca, abogado tenemos para con Jesucristo, para con Dios, a Jesucristo, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero necesitamos vivir en amor. Toda la exhortación del Nuevo Testamento, si usted se pone a leer cada uno de los pasajes que se refiere a vivir en amor, wow, el Nuevo Testamento está lleno de esos pasajes, de esas exhortaciones. Ámense. Ámense los unos a los otros, perdónense, sopórtense, ayúdense, restáurense, sobrelleven unos las cargas de los otros. ¿Qué es eso? Es vivir en amor. Y 1 Corintios 13 nos lo dice: puedo tener todos los dones del mundo, pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo dar todo mi dinero, pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo dar incluso mi vida como mártir del Evangelio, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Es vivir en amor. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es vivir en amor. Pero para vivir en amor tengo que morir a mí mismo. Por eso la palabra de Dios inmediatamente me dice: hasta que lleguemos a el varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Solo Cristo viviendo en mí, ya no viviendo yo egoísta, sino Cristo viviendo en mí, puedo vivir en amor. ¿Ya? Amén. ¿Para qué? ¿Y para qué es todo eso? Para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, para que crezcamos en todo en Cristo y para vivir la plenitud de la vida en Cristo. Amén. El mensaje es muy rápido, ya lo terminé. ¿Cuál es la exhortación? Mis hermanos, la palabra de Dios dice
que Cristo viene por una iglesia gloriosa. Viene por una novia engalanada, una novia apasionada, una novia enamorada. Es el tiempo, si no lo hemos hecho, de enamorarnos de Cristo. Y si nos enamoramos de Cristo, vamos a tener un corazón. Para enamorarnos de Cristo necesitamos tener un corazón agradecido. ¿Sí? Agradecimiento es una de las claves para este año. De veras veamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? No hay pierde. Cuando usted analiza lo que Dios ha hecho en su vida desde el día que se convirtió hasta hoy, cuando uno ve de todo lo que Dios le ha perdonado, aun cuando no tenemos toda la dimensión exacta de lo que Dios nos ha perdonado, porque aún David dice: Señor, perdona mis pecados y aún aquellos que me son ocultos. O sea, a veces hay pecados en nuestra vida de los cuales no tenemos ni idea, pero Dios nos perdonó de esos pecados aunque nosotros no tengamos ni idea. Y ese perdón nos debería llevar a amarlo más. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó? Perdonándonos. La iglesia hoy está dormida. No hablo de nosotros, nada más hablo de lo que sucede en todo el mundo. La iglesia está dormida. La iglesia, si uno ve las cartas a las 7 iglesias, que en realidad no son a las 7 iglesias, son a los 7 ministros de las 7 iglesias, la constante, salvo en 2 de las iglesias, las otras 5, la constante es que su amor se enfrió. Comienza con la carta a los Efesios, al ministro de la iglesia de Éfeso, o al apóstol de la iglesia de Éfeso, y le dice: tú has trabajado arduamente por amor a mi nombre, has hecho grandes cosas, has perseverado, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y termina con la iglesia de la Odisea, donde el amor no aparece por ningún lado. Y ese es el signo de la iglesia hoy. Cuando yo me convertí hace muchos años, si algo me impresiona de ese tiempo con relación a ahora, era la pasión de la gente. Ser evangélico era ser apasionado. ¿Sí? No importaba, mire, no importaban los sacrificios. La gente era constante, era fiel. ¿Sí? Hoy lo que yo veo es un montón de gente, y no estoy hablando de ustedes, porfa, pero lo veo en muchos cristianos, ofendidos porque les hicieron una mala mirada y entonces ya no van a la iglesia. Ofendidos porque Dios no cumplió sus caprichos, ya se apartan del Señor. Ofendidos porque uno les habla de pecado y ya no quieren llegar. No quieren oír de pecado, quieren oír de motivación, de bendición, de dones, de éxito, de prosperidad, pero no quieren oír de morir a sí mismos, de prepararse para ser una novia dispuesta para el novio. No quieren la vida fácil. Y si no, se molestan, se enojan y se van y se apartan del Señor. Cristianos que por cualquier cosa se desvían. Y de hecho, también lo reconozco, en algunos momentos me ha pasado a mí. Pero es tiempo de que despertemos. La palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes. En Zacarías capítulo 9, versículo 12 en adelante, hay una profecía que dice, que se relaciona con los últimos tiempos. Levántense prisioneros de la esperanza. Dice. Yo despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia.
Está hablando de estar dormidos. Y los hijos de Grecia es el humanismo. Y el humanismo está campeando hoy. Y hasta se nos metió en la iglesia de muchas formas. Pero hay que sacudirnos ese humanismo para volver al teísmo, para volver a tener a Jesús como el centro de nuestras vidas. Como que nuestras vidas giren alrededor de Jesús, no Jesús alrededor de nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Hoy Jesús es cajero automático. Casi que un cajero automático. Yo soy cristiano, me tenés que dar esto y reclamo ya. No es así. No es así. La palabra de Dios busca el reino, dice, busca el reino de Dios, su justicia, todo te será dado por añadidura. Es el tiempo de volver a nuestros fundamentos. Es el tiempo de volver a los fundamentos de la palabra. Mire, hermano, por experiencia se lo puedo decir. El mundo no le va a dar absolutamente nada de lo que le da Cristo. Lo que Cristo da es muchísimo mejor. ¿Sí? Nada que el mundo tenga para ofrecer se compara ni siquiera mínimamente a lo que Cristo tiene para darnos. El mundo nos engaña y nos ofrece que nos va a ir bien, que vamos a tener placer, que vamos a tener... Pues mentira, porque la paga del pecado es muerte, la paga de lo mundano es corrupción. ¿Sí? Ya tenemos que dejar de estar siguiendo lo mundano para seguir a Cristo. Y para seguirlo, y mire, todos nosotros lo seguimos, estoy seguro, pero necesitamos incrementar nuestro compromiso. Es una palabra que no nos gusta en la iglesia hoy, compromiso. ¿Ya? Le huimos al compromiso. Los patronos no se quieren casar, le huyen al compromiso. ¿Ah? La gente quiere que las empresas se comprometan con uno, pero uno no se compromete con las empresas. Y de ahí al final nadie se compromete con nadie. No nos comprometemos con nada, pero la palabra de Dios requiere un compromiso. Porque si somos la novia, estamos comprometidos con Él. Amén. Es el tiempo de vestirnos como la novia. Es el tiempo de ir a vivir la plenitud de la vida del novio, que está disponible para nosotros hoy, no hasta que lleguemos a la vida eterna. Mire, si algo ha estado impactando mi corazón es esa palabra del Señor. Vivan mi vida desde ahora. ¿Sí? Pueden vivir la plenitud desde ahora. Vivan la plenitud desde ahora. No desperdicien mi sacrificio, porque yo vine para que ustedes tuvieran vida y vida en abundancia. No una vida como la del camarón, ¿verdad? Que se lo lleva la corriente. No una vida que espera lo mejor para la eternidad. No una vida que se conforma con el perdón de pecados. No una vida que se acomoda a venir a la iglesia solo los domingos y olvidarnos de Cristo el resto de la semana. O solo acordarnos de Cristo cuando tenemos necesidad o problemas o algo así. Todos ustedes han estado enamorados alguna vez, la mayoría, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando están enamorados o cuando están enamorados? Todos sus pensamientos son para la otra parte, ¿no? Para aquella persona de quien están enamorados. ¿Ah? Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Que pensemos todo el tiempo en aquel de quien estamos enamorados. Eso es meditar de día y de noche en la palabra. Eso es orar sin cesar. Eso es dar gracias a Dios en todas las cosas. Eso es hacer todas las cosas como para Dios. Es estar pensando en Él todo el tiempo. Por experiencia también se lo digo. Cada vez que yo aparto mis pensamientos de Dios, los coloco en la carne. Y cada vez que los coloco en la carne, en algo me tropiezo. Tenemos que luchar. Y a eso dice la palabra, esfuércense en la gracia. Tenemos que luchar para mantener nuestros pensamientos en Dios. Si mantenemos nuestros pensamientos en Él,
como enamorados de Él, nos va a ir requete bien, súper bien. Amén. Es el tiempo de vestirnos como la novia. Es el tiempo de enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice. Es el tiempo de poner nuestros pies sobre la palabra, no sobre el mundo, no sobre lo que dice el mundo, sino sobre lo que dice la palabra. ¿Cuántos de ustedes quieren ser la novia? No la iglesia, la novia. ¿Ah? Es tiempo de vestirnos como la novia. Es tiempo de vestirnos las vestiduras de la novia. No por temor, pero por amor a Él. Porque sabe, Él pagó el precio no solamente para que usted y yo fuéramos salvos. Él pagó el precio para que usted y yo fuéramos novia. No solo para que tuviéramos vida eterna, sino para que fuéramos su esposa en la eternidad. Amén. Es el tiempo de vestirnos, es el tiempo de prepararnos. Yo no sé cuándo va a venir Cristo. Quisiera saber la fecha, pero no la sé. Pero una cosa que sí sé es que viene pronto. Viene más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Está a las puertas. Esta semana hablaba con alguien y coincidíamos. El Señor nos ha estado avisando. ¿Sabe por qué? Porque hay una señal por ahí que es la única señal que hace falta que se cumpla. Que creo yo que es para la iglesia. Porque las otras señales son para Israel. Pero para el arrebatamiento de la iglesia solo hay una señal que falta que se cumpla. Y es la guerra de Israel con los países vecinos. Y en los últimos 3 años he visto esto. Las cosas ahí en Israel se ponen calientes como para que explote la guerra y de repente ¡pum!, se baja. Y al rato otra vez se ponen calientes y otra vez se baja. Y al rato otra vez se ponen calientes y baja. 3 veces va eso. En los últimos, una vez por cada uno de estos años, de los últimos 3 años. Esas son advertencias de Dios. Mi venida está pronto. Mi venida por ustedes está pronto. Prepárense. Recuérdese que no hay preparación de última hora, como las 5 doncellas insensatas. Esto es con tiempo y Dios nos está advirtiendo con tiempo. Preparémonos para ser la novia. Este año nuestra meta debería ser prepararnos para ser novia, enamorarnos para ser novia, tener un corazón agradecido para ser novia, crecer a la estatura de Él para ser la novia. Amén.